propios intereses. Sin embargo, el Fondo Monetario Internacional no alertó a prestamistas y deudores de las nefastas consecuencias que este comportamiento podría provocar. Cuando un país incurre en excesivo endeudamiento, el fondo tiene que poner la luz roja y decir al país, al ministro de Hacienda, usted está endeudándose excesivamente. Y tiene que decir a los banqueros, cuidado que este país ya se sobreendeudó, se pasó. Eso por norma, por estatuto propio, pero lo hace. La primera respuesta, así como más evidente, es que el fondo realmente tiene una relación más estrecha, básicamente, con los bancos internacionales, con los mercados de capitales, y tiene sus lealtades fundamentales ahí. En 1980, en Estados Unidos, asume como presidente el actor Ronald Reagan. En esa época, la potencia atravesaba una profunda recesión económica y una de las medidas para combatirla fue el aumento de la tasa de interés, lo que repercutió negativamente en los créditos tomados por Latinoamérica. Cuando la banca transnacional tuvo que reciclar los petrodólares, lo hizo a tasas de interés bajas, 5%, 6% anual. Y ahí lo tomaron muchísimos países, pero lo tomaron a tasa variable, de modo tal que esto fue hacia el 76-77, y en el 79-80 subieron a 15, 16 y hasta 20% la tasa de interés. Lo cual es una locura. ¿Quién toma un préstamo sin saber cuánto va a pagar? Entonces, esos préstamos de los años 70 eran una bomba de tiempo. Cuando el llamado mercado definiera una alza de esos intereses, simplemente explotaría la balanza de pagos, la capacidad de pago de esos países. Fue lo que pasó en la virada de los años 70 a los años 80. La altísima tasa de interés internacional dispara las deudas latinoamericanas. México, Brasil y la Argentina son los países más comprometidos. En agosto de 1982, México debe realizar un pago por su deuda que supera los fondos disponibles en la reserva. El país anuncia que no puede cumplir con sus obligaciones. Estalla la crisis de la deuda. Y en esa mañana verdaderamente dramática, yo nunca la voy a olvidar, el gobierno de México anunció que se nos habían acabado las fichas, que no teníamos recursos y que era necesario suspender el pago. Eso fue una bomba en la reunión del Fondo Monetario del Banco Mundial en Washington, ¿no? En septiembre, ¿no? Tenía 60.000 millones de dólares de deuda entonces, y se temió que eso podía tener repercusiones porque otros países también estaban altamente endeudados. En aquel momento, era un viernes, el Banco de México tenía 400 millones de dólares de reservas totales. Para dar una idea de lo que esto significa, hoy en día el Banco de México tiene 45.000 millones de dólares. El lunes siguiente, el 24 de agosto, México tenía pagos que realizar por encima de las reservas que teníamos. De tal manera que no fue una decisión difícil, sino era lo único que se podía hacer. ¿Por qué les preocupó tanto? En primer lugar, porque eran bancos muy grandes que habían prestado grandes cantidades de su capital a estos países. Y por lo tanto, si estos países suspendían pagos, podían quebrar. El Citibank, el Chase, el Westminster Bank, el Deutsche, etc. Recuerdo muy bien en aquellos días de la reunión del Fondo Monetario y del Banco Mundial, platicar con colegas latinoamericanos, con el ministro de Hacienda de Economía de Argentina, con el ministro de Hacienda de Brasil, de Colombia, de Venezuela, y me daban una palmada en la espalda diciendo, pobre de ti que estás en este problema. Yo recuerdo mucho decirles, miren, les va a pasar a ustedes. El próximo lunes les van a suspender las líneas de crédito por parte de la banca internacional. Y así sucedió. Poco tiempo después, Brasil, Argentina y la mayoría de los países de la región suspenden los pagos de sus deudas. La solvencia de los bancos internacionales estaba en riesgo.
Es en ese momento cuando el Fondo Monetario Internacional entra en acción. A pedido de los acreedores, el organismo negocia con América Latina y le otorga a los países nuevos plazos para pagar sus obligaciones a cambio de un régimen de ajuste presupuestario. El Fondo Monetario se convierte así en el agente de cobranzas de los bancos internacionales. Ustedes amenazan con suspender pagos, nosotros les proponemos, uno, darles un adelanto para pagar el servicio de deuda durante unos meses. Mientras tanto, ustedes deben cumplir con una serie de lineamientos que les permita renovar los pagos. ¿Esos lineamientos cuáles son? Pues básicamente los que establece el Fondo Monetario Internacional. Reducen gasto público, aumentan impuestos, comienzan la venta de las empresas estatales. En muchos casos devalúan y con eso logran un aumento de las exportaciones. Disminuyen las importaciones, tienen un superávit comercial mayor con el que pueden pagarnos. Y así se aplicó en cada país. Ahí se vulnerabilizaron las economías y en ese momento el Fondo Monetario entró de manera mucho más pesada. Su función ya estaba definida previamente, pero valiéndose de la fragilidad de las economías, vinieron los mecanismos interminables que siguen vigentes de renegociación de las deudas. El Fondo Monetario comenzó a intervenir en la política interna de los países, no solamente para solucionar problemas de liquidez, sino para dictar políticas económicas. Ya marcó una injerencia en la política interna de los países que está muy lejos de lo que se proyectaba al principio en el estatuto del fondo. La crisis de la deuda marcó el comienzo de la intervención del Fondo Monetario Internacional en los asuntos internos de los países latinoamericanos. Desde entonces, la deuda se convirtió en la mayor preocupación de los gobiernos. Pero cuando apareció la crisis de la deuda, muy rápidamente, el gobierno norteamericano descubrió que la deuda era un excelente mecanismo para obligar a los países de América Latina a que hicieran lo que ellos creían que era correcto. No es meramente el gobierno de los Estados Unidos, aquí estamos hablando de los bancos más fuertes, todos los bancos más fuertes del mundo, operando de manera conjunta sobre cada país sucesivamente, con el apoyo del Banco Mundial, Fondo Monetario, BID, y el apoyo del gobierno de los Estados Unidos. Es una fuerza tremenda. La unión de los bancos internacionales con el Fondo Monetario Internacional y las autoridades de las principales potencias del mundo consolidan una fuerza poderosa. Si existe un complot para someter a América Latina, se cristaliza en ese momento. Estás viendo Infinito. Abre tu mente. Ellos aseguran que pueden manejar el más ingobernable. ¿Y qué gasto público es el que se va? Pues el que se dedica a hacer una carretera, un centro de salud, una escuela, o atender las necesidades de las clases más necesitadas. Hubo un decremento durante esos años en el nivel de vida de la gran mayoría de la población latinoamericana y hubo un deterioro social que yo creo que en buena medida estamos pagando hoy en día. América Latina vivía una época de cambios intensos. A las transformaciones económicas y sociales se les sumaba un cambio político. La mayoría de los países del hemisferio derrocaron a las dictaduras gobernantes, instaurando regímenes democráticos. Para el Fondo Monetario Internacional, variaban los interlocutores, pero no la política. Fue en ese entonces que las nuevas autoridades latinoamericanas ensayaron una resistencia frente a la presión del organismo. Y había un interés en ese momento especial del gobierno americano porque los tres países más importantes de la región, o sea, Brasil, México y la Argentina, no estaban pagando su deuda. Y entonces recuerdo que ellos tenían algún temor de que hubiera una especie de club entre estos países y que eso les permitiera una capacidad de negociación en el escenario internacional mayor. Tuvimos varias reuniones en donde incluso se discutió la formación de un frente común
negociar con los bancos. Es decir, que no cayéramos en la estrategia que trazó el fondo y la tesorería americana de tratar el problema caso por caso. Y lo cierto fue que tanto el fondo como el gobierno americano tomaron algunas medidas para convencer a algunos de los miembros de que no era bueno hacer el club y que la negociación individual daba mejores frutos, ¿no? Entonces el país que podía arreglar, nos pasó en alguna oportunidad, dejaba de ser tan solidario con los otros países porque había arreglado. El intento de unión latinoamericana para enfrentar al Fondo Monetario había fracasado, pero no sería el único. En la misma época, algunos países evaluaron la posibilidad de declarar ilegítimas las deudas contraídas por los anteriores gobiernos de facto. De acuerdo con la jurisprudencia de Estados Unidos, esas son deudas que pueden no pagarse. Bueno, una deuda odiosa es una doctrina a nivel del derecho internacional. Es muy importante porque esa doctrina dice que una deuda contratada por un régimen despótico es una deuda personal del régimen. Sin embargo, las gestiones diplomáticas del Fondo Monetario Internacional y las presiones externas e internas acallaron los posibles reclamos. La injerencia del fondo en los temas de Estado de cada nación se profundizó y los planes económicos propuestos por el organismo se instalaron aún con mayor facilidad. Esto explica en gran medida que las políticas económicas desde esa época que se aplicaron en América Latina fueron similares. Y se dieron ajustes fiscales muy fuertes, disminución del empleo público, pero por otro lado conseguían más recursos con qué pagar a los banqueros. Y lograron pagar a los banqueros. Y los banqueros salieron del hoyo, ¿no? Lo que ocurrió es que América Latina quedó bastante en el hoyo, ¿no? El fondo trata de encontrar mecanismos que le permitan al país, de una manera razonable, poder pagar los servicios de la deuda externa, y esto ha sido casi de su inicio uno de los roles del Fondo Monetario Internacional. Durante los años 80, las deudas continuaron creciendo debido a los altos intereses y las naciones latinoamericanas debieron solicitar nuevos créditos para poder pagar los antiguos compromisos en una espiral de endeudamiento que parecía no tener final. Esa es la década que se denominó de modo genérico la década perdida. Y perdida porque toda América Latina, México, Argentina, Brasil, Colombia, Venezuela, Perú, etc., exportamos capital. Tuvimos que pagar más al exterior de lo que recibimos del exterior. O sea, que desde el 82 le ha ido mucho peor a América Latina. Pero hay que reconocer que en el tema específico de la deuda, desde el 82 en adelante, está claro que los beneficios han sido fundamentalmente para los mercados financieros internacionales. No han sido para América Latina. A fin de los años 80, las políticas de ajuste que vienen aplicando los países de Latinoamérica quedaron plasmadas en el Consenso de Washington, un catálogo de medidas económicas que se iban a convertir en la piedra fundamental del neoliberalismo en América Latina durante los años 90. Los mentores del supuesto complot contra Latinoamérica habían escrito su carta orgánica. El Tesoro norteamericano define una política y el FMI, el Banco Mundial, aplica esa política. Eso se llama el Consenso de Washington, porque esas tres instituciones están ubicadas en Washington. Esto lo escribió un señor Williamson, que habría que llamarle el Consenso de Williamson, porque en realidad lo escribió él y dijo, bueno, acá en Washington cuando conversamos llegamos a la conclusión de que hay una cartilla de una docena de políticas que todo el mundo debe hacer. Y las condiciones que impuso el Fondo Monetario fueron las condiciones de hegemonía del neoliberalismo. Condiciones tales como apertura de las economías, privatización de empresas, privilegio del ajuste fiscal, desregulación de la economía, flexibilización laboral. En verdad, el paquete, los condicionantes del Fondo Monetario son el eje de las políticas